As we come to the last morning of our conference, I just wanted to say a few personal words. A medida que vamos llegando ya a los últimos momentos de nuestra conferencia, quiero decir algunas palabras personales. You know, my church in Alabama has had a partnership with Brother Steve now for 18 or 19 years. Mi iglesia en Alabama ha tenido compañerismo y ha tenido esta colaboración con el hermano Esteban por unos 15, 18 años. And I have been privileged to make many trips to Ecuador. Y he tenido el privilegio de hacer muchos viajes aquí a Ecuador, de venir aquí a Ecuador varias veces. And as I look around the room at different pastors, I have such sweet memories of preaching in your churches to your Y congregations. cuando miro a los rostros de algunos de los pastores, algunos de ustedes, yo sé que he tenido el privilegio de predicar en algunas de sus iglesias. And I just want you all to know that you are such an incredible blessing to my heart. Y quiero que sepan que todos ustedes son una increíble bendición para mi corazón. This time when I get to come to Ecuador and be with you all is one of the times I look forward to all year long. Este tiempo, el de las conferencias, es el que más espero en el año para venir a compartir con ustedes. And I am every single time I am humbled and honored just to be among you as a fellow servant of God's Word. Y cada vez me siento honrado y también me siento humillado con temor de venir a poder servir y predicar la palabra del Señor con ustedes. And so thank you so much. Así que muchas gracias. And know how much me and my church, how much we pray for you. Y sepan que tanto yo como mi iglesia oramos por todos ustedes. And this trip has been a special trip because I finally was able to bring my wife to Ecuador. Y este viaje ha sido muy especial para mí porque finalmente he podido traer a mi esposa conmigo a Ecuador. To meet everybody I know. Para que So- pueda ella conocer a todos los que yo conozco. So praise be to God. Así que gloria sea al Señor. Let us, amen. Let us begin this morning Vamos a comenzar esta mañana in 1 Corinthians 13. en 1 Corintios 13. If you could, Timur, read the entire chapter, 1 Corinthians 13. Vamos a leer 1 Corintios 13, todo el capítulo. 1 Corintios 13. Sí, 13. Dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amen. Amén. Brothers, if we have all the right doctrine and theology, Hermanos, si nosotros tenemos todo el conocimiento y toda la teología, but that doctrine does not change our life, pero esa doctrina no cambia nuestra vida, that doctrine doesn't make us more like Jesus, y esa doctrina no nos hace más parecidos a Jesús, then we have a serious problem. entonces tenemos un problema serio. We can be puffed up with pride. Podemos sentirnos orgullosos. We can wield the word of God like a club in our congregations. Podemos tener A bat.
Podemos tener la doctrina como para pegarle a la gente, ¿no? En nuestras iglesias y, como diríamos nosotros, machetear a la gente. We can conduct ourselves without compassion or mercy or Podríamos humility. usar la doctrina para actuar sin misericordia, sin compasión hacia otros. This is not what God would have of us. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. And this is exactly where Paul takes us in Romans. Y eso es exactamente a donde Pablo nos lleva en Romanos. He has just taken us on an incredible exploration of biblical doctrine. Él nos ha llevado en una exploración maravillosa de la doctrina bíblica. He has plumbed the depths of the doctrine of salvation for us, Él nos ha mostrado las profundidades de la doctrina de la salvación, humbling us humillándonos and helping us see his divine purpose in all y things. ayudándonos a ver su propósito divino en todas las cosas. And that doctrine is to be born out in changed life. Y esa doctrina debe de cambiar vidas. It is to make us more like Christ. Esa doctrina debe hacernos más parecidos a Cristo. And so in our 8th session, that is our focus. Así que en nuestra octava sesión, ese es nuestro enfoque. How is the righteousness of God born out in the behavior of God's people? Vamos a ver cómo es el comportamiento de la justicia de Dios en el pueblo de Dios. Let's pick up with Romans 12, verses 1 and 2. Vamos a ver entonces Romanos 12, 1 y 2. We know these verses well. Conocemos muy bien estos versículos. Read verses 1 and 2 for me, Tamar. Versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And so by the power of Christ within us, Y entonces, por el poder de Cristo que está en nosotros, we are to present ourselves to God as a living and holy sacrifice. debemos de presentarnos a Dios como sacrificios vivos y santos. I once had a seminary professor who told me this. Yo tuve un profesor en el seminario que me dijo esto. The only problem with a living sacrifice El único problema de ser un sacrificio vivo is that it's always trying to crawl off the altar. es que siempre está tratando de salirse del altar, de bajarse del altar. That is the struggle we face every day in our battle with our flesh. Ese es el sacrificio que tenemos, esa es la lucha que tenemos todos los días con nuestra carne. And that is why it's a good thing to begin every morning praying, God, let me be a living sacrifice. Y es por eso que es algo bueno orar todas las mañanas y decirle, Señor, permíteme ser un sacrificio vivo para ti. As we do this, Y a medida que hacemos esto, we are essentially offering back to God what He Himself has wrought in us by His Holy Spirit. esencialmente lo que estamos haciendo es ofrecer a Dios lo que Él mismo ha obrado en nosotros. So, following the example of Christ, we're not to be conformed to this world, Así que siguiendo el ejemplo de Cristo, no debemos de conformarnos a este siglo o a este mundo, but we're to be transformed by the renewing of our minds. sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente. And that primarily takes place through His Word. Y eso principalmente se logra a través de su palabra, de la palabra de Dios. We are to drink deeply from the Word of God, Nosotros debemos de beber de la palabra de Dios. and we're to submit to and work with the Holy Spirit Debemos de someternos a ella y trabajar con el Espíritu Santo, as He works inwardly and outwardly to give us the mind of Christ. ya que Él obra interior y exteriormente para darnos la mente de Cristo. And so, as we are living sacrifices who are transformed by the renewing of our minds, Entonces, al ser sacrificios vivos, transformados por la renovación de nuestra mente, we will discern God's will. nosotros podremos discernir la voluntad de Dios. And we will prove God's will to be that which is good, acceptable, and Y perfect. también así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. As Paul goes into verses 3 through 5, Y cuando Pablo avanza en los versículos 3 al 5, he warns us of the challenges we will face él nos advierte de los desafíos que vamos a enfrentar. as we seek to live a transformed life in the church. Mientras buscamos
tener una vida transformada dentro de la iglesia, we must be vigilant to guard ourselves from pride. debemos estar muy atentos y vigilantes de cuidarnos del orgullo. We have to labor to walk in sound judgment, Debemos de caminar con un buen juicio. to protect unity in the body, Debemos de proteger la unidad en el cuerpo. respecting the diversity of function of the members of the body. Debemos respetar la diversidad que hay dentro de la iglesia, de las funciones del cuerpo. And remembering that we are part of one another. Y debemos de recordar que somos parte los unos de los otros. Not one of us is an island unto ourselves. Ninguno de nosotros está aislado en sí mismo, es como una isla. So the successes of the body belong to each of us, Así que los éxitos del cuerpo pertenecen a cada uno de nosotros. and the trials of the body belong to each of Y us. asimismo las pruebas pertenecen a cada uno de nosotros. All to the glory of Christ. Todo para la gloria de Cristo. This is one of the challenges that we face continually of fostering community in the church. Esto es lo que siempre estamos enfrentando. Estos son los desafíos que enfrentamos como iglesia. I believe that in Ecuadorian culture, you all have a stronger sense of community than we have in the United States. Yo creo que aquí en Ecuador, los ecuatorianos tienen un mayor sentido de comunidad de lo que tenemos nosotros en Estados Unidos. But you all know as well as I do that there are still challenges that you face Pero ustedes saben, así como yo sé, que hay desafíos por enfrentar. to get your people to relate well to one another, Por ejemplo, que la gente pueda llevarse bien el uno con el otro to be like a family with one another, y poder ser como una familia el uno con el otro. to care for one another in your times of hurt, Que pueda preocuparse el uno por el otro en tiempos de dolor. or help give during times of need. O, por ejemplo, el que podamos dar o ser generosos en tiempos de necesidad. And a vital part of this ministry is helping our people understand what we share. Y una parte del ministerio es ayudar a nuestra gente a entender lo que estamos compartiendo. As believers, we have the most important person in the universe in common. Nosotros compartimos como cristianos, tenemos a la persona más importante en común. And we want to labor to help our people understand that reality. Y debemos de trabajar para que nuestra gente entienda esta realidad. That in Christ, Que es en Cristo. we share the Holy Spirit. En Cristo Jesús nosotros compartimos el Espíritu Santo. We are children of the same spiritual family, Somos hijos de la misma familia espiritual. and we are part of one another. Y somos parte o somos miembros los unos de los otros. And just as you would care for a part of your body that was hurting, Y así como ustedes se preocupan por una parte de su cuerpo que le duele, we care for one another in the spirit and love of Christ. debemos de preocuparnos a sí mismos los unos por los otros en el Espíritu de Cristo. That takes us on to verses 6 through 8. Y eso nos lleva a los versículos 6 al 8. This is one of Paul's teachings on the spiritual gifts. Y esta es una enseñanza de Pablo acerca de los dones espirituales. For the health and well-being of each local church, Para la salud y para el bienestar de cada iglesia local, Christ has granted to each believer spiritual gifts Cristo le ha otorgado a cada creyente dones espirituales that each of us are to exercise accordingly. que cada uno de nosotros debe de ejercer adecuadamente. We know that we have a couple different lists of spiritual gifts in the New Testament. Sabemos que en el Nuevo Testamento encontramos unas cuantas listas de dones espirituales. This is just one of them. Esta es una de ellas. And there is some overlap between the list, but they are all different. Y algunas de estas coinciden, pero son diferentes. Todas las listas son distintas. But the main teaching here is that every believer has at least one spiritual gift. Pero la enseñanza aquí es que todo creyente tiene por lo menos un don espiritual. And we're to be faithful to use that gift to build up the Y body. nosotros entonces tenemos que ser fieles en usar ese don espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. Moving to verses 9 through 18. Avanzando en los versículos 9 al 18. Paul then gives a series of admonitions regarding how we manifest the fruit of obedience in the church. Pablo empieza a dar entonces allí una serie de amonestaciones sobre cómo debemos de manifestar el fruto de obediencia dentro de la iglesia. We are given the arena of the church as a spiritual community
where we learn how to genuinely love one another and lay down our lives for others. Se nos da el ámbito de la iglesia como una comunidad espiritual donde aprendemos a amar genuinamente This is exactly what Christ did for us. y también a dar nuestra vida por otros, así como Cristo lo hizo por nosotros. As we are loving and patient and fervent Al ser nosotros amorosos, pacientes, fervientes, and prayerful and serving and contributing siendo devotos, serviciales, generosos, and rejoicing and humble, siendo alegres, humildes, the world will see a picture of Christ himself through us. si nosotros somos de esta manera, entonces el mundo verá a la imagen de Cristo a través de nosotros. And that is really Christ's goal for every local church. Y ese es el objetivo que quiere que toda iglesia local llegue, que Cristo quiere que toda iglesia local llegue. Each local church is an outpost of his kingdom. Toda iglesia local es una representación de su reino. Each local church is an outpost where his gospel is proclaimed. Toda iglesia local es un lugar donde se proclama su evangelio. And each local church is to present to their community a picture of what Jesus looks like. Y cada iglesia local debe demostrar a su comunidad cómo es Cristo, quién es Cristo a través de su testimonio. It's interesting if you go back in history to the first century, to the early church. Es muy interesante si nosotros vamos atrás en el tiempo y vemos la primera iglesia, la iglesia primitiva del primer siglo. Even when Christians were suffering during times of deep persecution under the Roman government, Aun cuando los cristianos empezaron a sufrir gran persecución bajo el Imperio Romano, secular historians that were not Christians, los historiadores seculares, los que no eran cristianos, even they said, there is one sure thing about these Christians. aún esos historiadores seculares escribían y decían, hay una cosa que es cierta acerca de estos cristianos. They truly love one another. Ellos verdaderamente se aman el uno al otro. Isn't that one of the things that Jesus told us? ¿No es eso algo que Cristo nos dijo, nos mandó a hacer? The world will know you are my disciples by the way you love one another. El mundo conocerá que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros. That takes us to verses 19 through 21. Y eso nos lleva entonces a los versículos 19 al 21. When the world responds by hating us and persecuting us, Cuando el mundo responde odiándonos y persiguiéndonos, we are never to avenge ourselves. no debemos tomar venganza. Vengeance belongs to the Lord alone. La venganza pertenece solo al Señor. Instead, we are to serve our enemies, En cambio, debemos servir a nuestros enemigos, showing them a picture of how Christ laid down his life mostrándoles la imagen de cómo Cristo dio su vida and overcoming their evil with his good. y venció su maldad con su bondad. We must be careful that our behavior does not betray the holiness and compassion of the Lord we profess. Debemos tener cuidado de que nuestro comportamiento no se vaya en contra o no traicione la santidad y la compasión del Señor que nosotros mismos predicamos. You know, in his first letter to Timothy, En su primera carta a Timoteo, Paul encouraged Timothy to be a good soldier. Pablo le dice a Timoteo que debe ser un buen soldado. And there's a sense in which we are to see ourselves as soldiers of the army of Christ. Y hay un sentido en el que nosotros también debemos de vernos como soldados del ejército de Cristo. But we as soldiers do not go forward to exact violence and to take ground by force. Pero nosotros no somos soldados en el sentido de que debemos ir y con violencia y forzando a la gente a creer. Soldiers of Christ are living sacrifices. Los soldados de Cristo son sacrificios vivos. We go forward to lay down our lives Nosotros avanzamos para dar nuestra vida, to preach the gospel, para predicar el evangelio, to show people the beauty of the gospel, para mostrarle al mundo la belleza del evangelio, to show them that there is a truth worth dying for. para mostrarles que hay algo que es digno de lo cual podamos morir, por lo cual podamos morir. All of that brings us then to the subject of governing authorities in chapter 13. Eso nos lleva entonces al tema de las autoridades civiles en el capítulo 13.
We talked about this a little bit last night, didn't we? Hablamos un poco de esto anoche. One of the struggles that we all have with our governing authorities is when we see them doing wrong. Una de las luchas que nosotros tenemos con nuestras autoridades civiles es cuando vemos que hacen las cosas mal. So often, even when we are given the privilege to vote for our leaders, we are forced to make a choice between the lesser of two evils. Incluso cuando tenemos el privilegio de ejercer nuestro derecho al voto, muchas veces tenemos que votar por el que es menos malo. Sometimes we feel like there's no good choices for leaders. A veces sentimos que no tenemos ninguna buena opción para tener un líder en una nación. It was no different in biblical times. Y no era distinto en los tiempos bíblicos. In ancient Jewish and pagan cultures, En las culturas judías y paganas antiguas, civic and religious obligations were seen as being inseparably intertwined. las obligaciones cívicas y religiosas se consideraban inseparables. The Jews were theocratic, Los judíos eran teocráticos, meaning that God was the head of the church and the state. lo que significaba que Dios era el jefe de la iglesia y del Estado. When they were an unconquered people, Como pueblo inconquistable, they viewed the paying of their tithes and their taxes as a service to God. ellos consideraban que el pago de sus diezmos era un servicio a Dios. During the time of Christ, Después, en la época de Cristo, as a conquered people under Rome, como un pueblo que ha sido ya conquistado por el Imperio Romano, they still had that theocratic perspective. ellos seguían manteniendo esta perspectiva teocrática. And so they felt that paying taxes to a pagan emperor who claimed divinity was a betrayal of their faith. Ellos consideraban que pagar sus diezmos a un emperador pagano que se consideraba a sí mismo alguien divino era una traición a su propia fe. But this was not just in Israel. Pero esto no solo sucedía en Israel. The pagan governments did the same. Los gobiernos paganos no eran diferentes. They insisted even more strongly on the unity of religion and state. Ellos también insistían, de hecho aún más fuertemente en la unidad entre religión o iglesia y Estado. Consider what we find in the book of Daniel. Consideremos lo que encontramos en el libro de Daniel. There we find King Nebuchadnezzar insisting that worshiping him was the civic duty of everyone in the kingdom. Allí vemos al rey Nabucodonosor que insistía en que la gente lo adore como parte de un deber cívico de su reino. And the Romans likewise worshiped their emperor as a Y god. los romanos también adoraban a su emperador como a un dios. During his earthly ministry, En su ministerio terrenal, Jesus tore all of that down. Jesús derribó todo esto. Remember what happened in Matthew 22. Recuerden lo que pasó en Mateo 22. Jesus was teaching in the temple, Jesús estaba enseñando en el templo and the scribes and the Pharisees wanted to trap him with a question. y los fariseos y escribas trataban de tentarlo con sus preguntas. So they asked him, Así que le preguntaron, should we pay taxes to Caesar? ¿a quién debemos de pagarle el impuesto? And Al César? if Jesus said yes, then it meant he was in favor of the Roman overlords. Debemos de pagarle al César. Y entonces si él decía sí, entonces él estaba a favor del Imperio Romano, de It would- estos conquistadores. It would make him incredibly unpopular with the people. Y eso lo haría poco popular entre la gente, entre los judíos. And if he said no, we should not pay taxes to Caesar, Pero si él decía no debemos de pagarle los impuestos al César, then the Romans would arrest him for inciting the people against the government. entonces los romanos lo hubieran arrestado por incitar a la gente en contra del emperador. So what did Jesus say? Entonces, ¿qué es lo que respondió Jesús? Turn to Matthew 22 Vamos a Mateo 22, en nuestra Biblia. and let's read verses 18 to 22. Vamos a leer los versículos 15 al 22. Verses 18 to 22. Perdón, 18 al 22. Dice la palabra del Señor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron.
So Jesus is effectively saying that paying a tax to a pagan authority Así que Jesús está diciendo en efecto que pagar impuestos a una autoridad pagana, is neither an expression of worship nor an act of apostasy. lo que está diciendo es que pagar impuestos a una autoridad pagana no es ni una expresión de adoración ni tampoco un acto de apostasía. Responsibilities to the state can be separated from responsibilities to the faith. Las responsabilidades y obligaciones que tenemos para con el Estado pueden separarse con nuestras responsabilidades que tenemos con la fe. So as the Messiah, he did not come to bring instant political independence from Rome. Así como entonces como Mesías, Jesús no vino a traer independencia política del Imperio Romano. Rather, in the kingdom that he was building, Más bien, en el reino que él estaba construyendo, his children must render to their earthly authority whatever belonged to that authority, más bien sus hijos debían de rendir a la autoridad terrenal todo lo que le pertenecía a esa autoridad, while at the same time never turning from their ultimate obligation to obey and honor God. hacer eso sin apartarse nunca de su obligación última de obedecer y honrar a Dios. So Jesus was not rigidly dividing life into the sacred and the secular. Así que Jesús no estaba dividiendo rígidamente la vida en lo sagrado y lo secular. Rather, he was teaching them that the secular aspects of life occupy a proper place, Más bien, él estaba enseñando que los aspectos seculares de la vida ocupan un lugar adecuado dentro de nuestras exigencias primordiales de lo sagrado. Did you finish the sentence? Okay, very good. And so in Romans 13, Paul is developing this truth. Así que en Romanos 13, Pablo está desarrollando esta verdad. As the king of all creation, Como rey de toda la creación, God is the source of all authority, Dios es la fuente de toda la autoridad. and therefore he is the one who bestows authority upon men. Y por tanto, es Él quien otorga toda autoridad a los hombres. This means that the authority and power that any person or group or government or society possesses Eso significa que la autoridad y el poder que posee cualquier persona, grupo, gobierno o sociedad is divinely delegated, es delegado divinamente. and it is either emboldened or restrained according to our Father's perfect providence. Y esa autoridad de las autoridades terrenales se refuerza o se restringe según la perfecta providencia de nuestro Padre. God establishes authority, Dios es quien establece la autoridad. and he removes authority according to his own sovereign Y purpose. también Él es quien la retira según su propósito soberano. Without the divine gift of authority, there would be only anarchy. Sin el don divino de la autoridad, solo habría anarquía. And where there is anarchy, sinful humanity destroys itself. Y donde hay anarquía, la humanidad pecaminosa se destruye a sí misma. That is why Paul says in verse 4 Por eso es que Pablo en el versículo 4 that civil authority is instituted by God as a servant to God for our good. él dice que la autoridad civil es constituida como un servidor de Dios. The power of the sword has been entrusted to civil authority to punish evildoers. El poder de la espada le ha sido confiada a la autoridad civil para castigar a los que hacen el mal. And the resultant fear of civil authority is good as it serves to restrain wickedness. Y el temor que sale de esto hacia la autoridad civil es bueno, porque sirve para refrenar la maldad. As it says in verse 2, Como dice en el versículo 2, whoever resists the authorities resists what God has appointed. de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. So when civil authority commands us to do something that is directly contrary to God's law, we must obey God rather than man. Entonces, cuando la autoridad civil nos ordena hacer algo que es directamente contrario a la ley de Dios, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. You remember this is what happened in Acts chapter 4. Eso es lo que pasó en Hechos capítulo 4. The apostles have been preaching the gospel. Los apóstoles estaban predicando el evangelio. The Jewish Sanhedrin called them before them El Sanedrín tomó a estos apóstoles y los llevó and commanded them to stop preaching the gospel. y los aprisionaron y les dijeron, dejen de predicar el evangelio. And Peter looked at them and said, Y Pedro los miró y les dijo,
Should we obey God or man? ¿Qué es bueno? ¿Que obedezcamos a Dios o a los hombres? The answer was obvious. La respuesta era obvia. Because even those Jewish authorities, Porque aún esas autoridades judías, when it came to the leadership of Rome, cuando hablamos del liderazgo de Roma, even the Jewish authorities said we must obey God rather than man. cuando se trataba del gobierno de Roma, los judíos decían, no, debemos de obedecer a Dios antes que al emperador. And so we are to strive to submit to authority. Entonces, debemos de esforzarnos por someternos a la autoridad. The only time we do not is when they are commanding us to do something that is contrary to God. Pero la única vez o las únicas veces que no debemos de someternos a las autoridades es cuando nos mandan a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Otherwise, authorities are ministers of God. De otra forma, las autoridades son ministros o servidores de Dios. And so look at verse 7. Por eso miremos el versículo 7 del capítulo 13. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. That is how we are to interact with our secular authorities. Así es como nosotros debemos de interactuar con nuestras autoridades seculares o autoridades civiles. That then takes us to chapter 13, verses 8 through 10. Y eso nos lleva a los versículos 8 al 10 del capítulo 13. Paul builds upon this call to honor authority by reminding us of the ethic of Christian love. Pablo se basa en este llamado a honrar a las autoridades civiles para recordarnos la ética que debemos tener en el amor cristiano. Just as loving God is manifested by keeping His commandments, Así como el amor a Dios se manifiesta entre los cristianos obedeciendo sus mandamientos, we likewise demonstrate love to our fellow man by keeping God's commandments towards them. del mismo modo nosotros demostramos nuestro amor hacia nuestro prójimo guardando los mandamientos que Dios nos manda hacia ellos. If we love God and love our neighbor as ourselves, Si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, then we will worship Him only. entonces solamente le adoraremos a Él We will not take His name in vain. y no tomaremos su nombre en vano. We will honor our father and mother. Honraremos también a nuestro padre y nuestra madre. We will not murder No mataremos, or commit adultery no cometeremos adulterio, or steal no robaremos, or lie no mentiremos, or sinfully desire what belongs to someone else. ni desearemos pecaminosamente lo que pertenece a otro. Therefore, love is the fulfilling of the law. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Paul then goes on at verse 11 to give a summary of the admonishment of how Christians are to live in this world. Pablo entonces va al versículo 11 y nos hace esta amonestación de cómo debe de vivir el cristiano. With each day that passes, Con cada día que pasa, we are closer to the return of Christ. estamos más cerca del regreso de Cristo. Our final salvation is nearer. Nuestra salvación final está cerca. Therefore, we must be alert and prepared, Por lo tanto, debemos estar alertas y preparados. putting off the works of darkness and putting on the armor of light. Y poniéndonos la armadura de la luz y revestirnos de la armadura de la luz. The sins of the old life belong to the night, Ahora, los pecados de la vieja vida pertenecen a la noche, a la oscuridad. but we are now children of the light and of the day. Pero ahora somos hijos de la luz, hijos del día. So we are to put on holiness, Por lo tanto, debemos de revestirnos de santidad. to put on the Lord Jesus Christ, Debemos de revestirnos del Señor Jesucristo, making no provision for the flesh. sin dar lugar a nuestra carne. That then takes us to chapter 14. Y eso nos lleva al capítulo 14. With this chapter, Paul's attention turns back to the church. En este capítulo, Pablo vuelve a centrar su atención en la iglesia. We all know this truth even from our own experience. Nosotros conocemos esta verdad aún de nuestra propia experiencia. In the church, there are more mature believers and less mature believers. En la iglesia tenemos hermanos o creyentes que son más maduros y otros creyentes que son menos maduros. You have people that have come out of all different backgrounds. Tenemos gente que ha llegado de diferentes contextos. You have people that have been raised in an evangelical home.
Sabemos que tenemos en las iglesias personas que han sido criadas en hogares cristianos, evangélicos. You have others that came out of Roman Catholicism. Sabemos también que hay gente que viene del catolicismo romano. You have some that came out of even other pagan tribal religions. Sabemos que incluso hay personas que vienen de religiones paganas. On top of that, you have people of all different experiences. Y encima de eso tenemos gente con todo tipo de experiencias. Some who have experienced incredible hardships and abuse. Hay personas que han sufrido dificultades muy grandes o abuso incluso. And others who have not. Y hay otras personas que no. And many times, Satan wants to take these differences and turn them into sources of division in the church. Muchas veces lo que Satanás quiere hacer es tomar estas diferencias que hay dentro de la iglesia y usarlas para crear división. From his own former life as a Pharisee, De su propia vida como anteriormente era un fariseo, Paul also knows how easily men like to add their own laws and convictions to God's law. Pablo sabe lo fácil que es para los hombres añadir sus propias leyes y sus propias convicciones a la ley de Dios. And then we judge others for not keeping man-made standards. Y luego juzgar a otros por no cumplir nuestro estándar. So in chapter 14, Así que en el capítulo 14, Paul provides instructions on how to navigate Christian liberty. Pablo nos da instrucciones sobre cómo debemos manejar la libertad cristiana In order to preserve unity and love in the church. para poder preservar la unidad y el amor en la iglesia. So in verses 1 through 4, Así que en los versículos 1 al 4, Paul starts by addressing how those strong in the faith should welcome and interact with the weak in the faith. Pablo comienza abordando el tema de cómo los fuertes en la fe deben acoger e interactuar con los débiles en la fe. You see, both the mature and the immature have the motive of pleasing and honoring God. Podemos ver que tanto el creyente maduro como el inmaduro tienen motivos de agradar y honrar a Dios, para honrar a Dios. But they do have sincere differences based upon their spiritual maturity. Pero hay diferencias entre ellos basadas en su madurez espiritual. Paul uses the example of eating meat offered to idols. Pablo usa el ejemplo de comer esta carne que ha sido ofrecida a los ídolos. So for example, Por ejemplo, the brother with weaker faith el hermano que tiene una fe más débil may abstain from eating meat puede querer abstenerse de comer esta carne because in their pagan culture, porque en su cultura pagana that meat was cooked in sacrificial fires esa carne fue cocinada en fuegos sacrificiales in a way that was to honor pagan gods. para honrar a dioses paganos. And they want nothing to do with that. Entonces él no quiere tener nada que ver con esto. Those were practices of their old life. Esas eran prácticas de su vieja vida. But the more mature believer Pero un creyente más maduro, with a stronger faith con una fe más robusta, knows that meat is just meat. sabe que la carne es simplemente carne. Fire is just fire. El fuego es simplemente fuego. And there are actually no other Y gods. que no hay otros dioses. And so he partakes. Así que él come. Each one is to follow their conscience and not pass judgment on the other. Cada uno de ellos debe seguir su conciencia y no imponerle nada al otro. Because God alone is the judge. Porque solamente Dios es nuestro juez. We can imagine this happening, right? Nosotros podemos imaginarnos esto. The younger, the more immature believer is looking at the more mature believer eating that meat. El creyente inmaduro está mirando a este creyente maduro y lo ve comiendo esta carne. And they're thinking in their mind, Y está pensando allí en su mente, how could you do that? ¿cómo puedes hacer esto? That's awful. Eso es terrible. You're eating meat sacrificed to idols. Estás comiendo carne sacrificada a los ídolos. You say you're a Christian, Dices que eres cristiano, but you're participating in a pagan practice. pero estás participando en una práctica pagana. Shame on you. ¡Qué vergüenza! And you can see the older believer Y entonces también podemos ver al creyente maduro passing judgment on the younger believer. poniendo juicio sobre el inmaduro. Are you crazy? ¿Estás loco? I'm hungry. Tengo hambre. It's just food. Solo es comida. Grow up. Madura.
and you have division in the body. Y ahí entonces empezamos a tener división en el cuerpo. That is why Paul's instruction is so important. Por eso la instrucción que nos da Pablo es tan importante. Moving on to verses 5 through 9. Avanzando con los versículos 5 al 9, Paul continues using another common difference between Christians. Pablo entonces utiliza otra diferencia común entre los cristianos. The observance of special days in their cultural tradition. Y habla de esta observancia de guardar días especiales en la tradición cultural. Once again, if these observances are viewed as being tied to paganism, Una vez más, si estas observancias se consideran vinculadas al paganismo, they could become a source of division between brothers. podrían convertirse en una fuente de división entre hermanos. Human logic would say that if these secondary matters are causing judgmentalism within the church, La lógica humana diría que si estos asuntos que son secundarios están causando juicios dentro de la iglesia, that we should set such convictions aside. muchos dicen entonces debemos dejar esas convicciones a un lado. But Paul says the opposite. Pero Pablo dice lo contrario. He says, be fully convinced in your own mind. Dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. He says each person should have their own convictions. Dice que cada persona debe tener sus propias convicciones. Why? ¿Por qué? Because no aspect of our faith is to be mushy or flimsy. Porque ningún aspecto de nuestra fe debe ser frágil o débil. We are to have firmly held convictions, Debemos tener convicciones firmes, but not convictions forced upon us by men. pero no convicciones impuestas por los hombres. Let me give us an example from my personal experience. Permítame darle un ejemplo de mi experiencia personal. Do you all have the cult here, Jehovah's Witnesses? Yes. Okay, so there's a cult that we all know, Jehovah's Witnesses. Hay una secta que conocemos que se llaman los Testigos de Jehová. Jehovah's Witnesses believe it is wrong to celebrate Christmas. Los Testigos de Jehová, ellos creen que está mal celebrar Navidad. And they are even taught it is wrong to celebrate a birthday. De hecho, ellos enseñan que está mal celebrar los cumpleaños. They believe that celebrating a person's birthday is exalting the person. Ellos creen que celebrar el cumpleaños de una persona es exaltar a la persona. And so it's an idolatry of a person. Y entonces cuando celebras a esta persona la estás idolatrando. So I had a man who he was saved out of Jehovah's Witnesses. Entonces, en nuestra iglesia había un hombre que se convirtió y salió de los Testigos de Jehová. And since he was in that false religion for so many years, Y debido a que él estuvo muchos años en esta falsa religión, he still had a problem going to a birthday party. él todavía tenía problemas de ir a fiestas de cumpleaños. His conscience was still very tender. Su conciencia todavía estaba frágil. And I talked to him from Scripture, Y yo le hablé, le mostré desde la escritura, but it was still a struggle for him. pero seguía teniendo una lucha con esto. Because even though he grew up under that false teaching, Porque aunque él creció en esa falsa enseñanza, he still had a heart él todavía tenía un corazón where he did not want to inappropriately exalt man. en el cual él no quería exaltar al hombre de manera inapropiada. And that's a good heart, Y eso es tener un buen corazón, even though it's immature. aun cuando sea algo inmaduro. So I encourage this man. Entonces yo lo animé a este hombre. Just continue to study the word. Le dije, sigue estudiando la palabra. Be sensitive to your own conscience. Sé sensible a tu propia conciencia. Don't violate your own conscience, No te vayas en contra de tu propia conciencia, but do seek to grow pero sí busca crecer and understand y entiende the real intent of these things. el verdadero sentido, la verdadera intención de estas cosas. So we are to have firmly held convictions, Así que debemos de tener convicciones firmes, but we're not to put ourselves in God's place by judging others. pero no podemos ponernos en el lugar de Dios y juzgar a otros. We want to be in a place where we are continually in God's word, Queremos estar en un lugar en donde nos ponemos a nosotros mismos bajo la palabra de Dios, making sure that our convictions are gleaned from Scripture. asegurándonos de que nuestras convicciones vienen de la palabra de Dios. And that those convictions are applied in our personal lives Y cuando aplicamos estas convicciones en nuestra vida personal, in a way that glorifies Christ rather than making us prideful. lo hagamos de una forma que glorifique a Dios y no nos haga a nosotros orgullosos.
let me go ahead and poke the hornet's nest on another issue. Permítame hablar de otro tema. One of these issues that divides the church today is consuming alcohol. Y vamos a alborotar un poco el avispero aquí. El consumo del alcohol. We have a saying in the United States, Tenemos un dicho en los Estados Unidos. a Presbyterian will never invite only one Baptist to their party. Dice, un presbiteriano nunca invitaría solo un bautista a su fiesta. Because one Baptist will drink all their beer. Porque un bautista se tomaría toda su cerveza. They always invite at least two Baptists Y ellos siempre invitan por lo menos a dos bautistas. because they won't drink in front of each other. Porque ellos no beberían uno al frente del otro. I would agree that alcohol is the most abused substance in our cultures. Yo estoy de acuerdo de que el alcohol es una de las sustancias más abusadas en nuestras culturas. Alcohol is very dangerous El alcohol es muy peligroso when it is abused. cuando es abusado. As I shared with you yesterday, Así como les compartí ayer, we have a man under discipline in our church tenemos un hombre que está bajo disciplina en nuestra iglesia. because he drinks to drunkenness Porque él bebe hasta emborracharse and then he abuses his wife. y luego abusa de su mujer. In that case, alcohol is almost deadly. En ese contexto el alcohol es mortal, One night he almost killed his wife. porque una noche casi mató a su esposa. And so I understand and respect those who would say it is better to abstain from alcohol. Así que yo respeto y entiendo a aquellos que dicen es mejor abstenerse de beber alcohol. In many cases, that is the better course. En muchos casos ese es el mejor curso a seguir. But we do want to acknowledge Pero debemos reconocer that the Bible never makes that prohibition. que la Biblia nunca hace esa prohibición. The Bible does warn of the sin of drunkenness, La Biblia se advierte de la borrachera, but it does not forbid drinking alcohol. pero no prohíbe el consumo o beber alcohol. So we have to be careful Así que debemos de tener mucho cuidado of letting what is a man-made law with good intention de inventar una ley hecha por hombres con buena intención of becoming a source of judgmentalism and division between Christians. y convertirme en una fuente de juicio y de división entre los cristianos. If you have personal convictions in these matters, Si tú tienes convicciones personales en este asunto, obey those convictions. obedece esas convicciones. Do not go against your own conscience, No te vayas en contra de tu propia conciencia, but be careful pero ten cuidado of letting your conscience en permitir que tu conciencia and a right decision that you are y making la decisión correcta que tú estás tomando become a source of pride se convierta en una fuente de orgullo or judgmentalism towards your fellow o de believers. juicio alrededor de tus hermanos en Cristo. It is that kind of heart that Paul is asking us to be careful to have. Ese es el corazón que Pablo nos está pidiendo tener entre los cristianos. The amazing thing that we are to understand Lo sorprendente que debemos de entender is that Christians can go to God's word seeking to love him and glorify him in obedience es que los cristianos pueden acudir a la palabra de Dios and be personally led by God in these matters of liberty, buscando amarlo y glorificarlo en obediencia y ser guiados personalmente por Dios en estos asuntos de libertad, to do opposite things to the glory of God. para hacer cosas opuestas a la gloria del Señor. And we are to respect and honor that between one another. Y debemos de respetar eso. Remember, we are the Lord's, Somos del Señor, debemos recordar eso, somos del Señor. and we are not to allow ourselves to try to be the Lord of someone else's No life. debemos permitir entonces nosotros convertirnos en el Señor de alguien más. So in verses 10 to 15, Así que en los versículos 10 al 15 we should be very careful of passing judgment on our brother in these areas of liberty. A ver, perdón. A ver, dice, sí, yo también como que lo leí medio.
Dice, lo sorprendente que debemos acudir. Right, so, and then the personally led by God in this manner, namely, to do opposite things or to not do opposite things. To do opposite things to the glory of God? Yes. So what's the... So for example, to do opposite things. For example, one brother may feel perfectly fine eating meat that was from the pagan marketplace, Okay. and one brother may say, no, I cannot eat that meat from a pagan marketplace. Between the two. The opposite between the two of them, Okay, that does not... not opposite to God's Ok, word. aquí hay que clarificar que cuando dice cosas opuestas, deberíamos poner cosas opuestas, porque lo que quiere decir cosas opuestas entre el uno y el otro, no a la gloria de Dios, sino que, digamos, el uno come carne y el otro no come carne, esos son opuestos. Entonces, opuestos entre sí. Aquí deberíamos tal vez poner de libertad para hacer... Ajá. Sí, no. Sí. Ya. So this does not mean the opposite of Scripture. Sí, esto no significa que se opone a la palabra de Dios. Ahí tratemos de corregir, busquemos una frase para hacer cosas. So for example, let me just give the example I gave you So for example, Por ejemplo, one brother who is studying Scripture un hermano que está estudiando la palabra may be perfectly comfortable puede estar perfectamente cómodo to go to the pagan marketplace y ir a un mercado pagano and buy meat y comprar carne and bring it home and have that meat for dinner. y comprar esa carne y traerla a casa y comerla en la cena. Another brother Otro hermano may say, no, that meat in the marketplace was offered to pagan idols. puede decir, no, esa carne que se vende allí en ese mercado fue ofrecida a los ídolos. I cannot eat that meat. Yo no puedo comer esa carne. That is his conscience. Esa es su conciencia. So here we have two brothers Entonces aquí tenemos dos hermanos who they are doing the opposite of each other. que están haciendo el opuesto el uno del otro. One is eating the meat, El uno está comiendo la carne and he does it with a clean conscience y lo hace con una limpia conciencia because he knows porque él sabe meat is just meat, que la carne es solo carne, fire is just el fire, fuego es solo fuego and there are no other gods. y no hay otros dioses. But this other brother, Pero este otro hermano, he does not eat the meat él no come la carne because he remembers his pagan practices. porque él se acuerda de sus prácticas paganas And it would be a violation of his conscience y sería violar su propia conciencia to eat that meat that had been sacrificed to idols. si él come esa carne que fue sacrificada a los ídolos. So there are two brothers, Entonces tenemos dos hermanos, both studying the Bible, los dos estudiando la Biblia, both wanting to honor the Lord, los dos deseando honrar al Señor, but they come to opposite conclusions. pero ellos llegan a conclusiones opuestas. They are not opposing God's word. No se oponen a la palabra de Dios, They have just come to different convictions sino que llegaron a diferentes convicciones, based upon their personal desire basado en su propio deseo to want to honor the Lord in all things. de honrar a Dios en todas las cosas. Right? So the biblical principle is, if you can eat to the glory of Christ, then eat. Entonces el principio bíblico es, si puedes comer para la gloria de Cristo, come. And if you would abstain to the glory of Christ, then abstain from Y si te eating. quieres abstener para la gloria de Cristo, pues te puedes abstener. Follow your conscience and honor Christ. Siguiendo tu conciencia y honrando a Cristo. And do not turn your personal conviction Pero no conviertas tu convicción personal into a law that you would force on someone else. en una ley que fuerza a los demás a hacer lo que tú dices. Is that better? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? Eso lo hay que tachar ahí un poquito, arreglar esa frasecita al final. Yeah. Right. Okay. All right. So again, the truth is that every person will appear before the judgment seat of God and give an account of themselves to Him. Entonces, la realidad es que cada persona, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios para dar de cuenta
por nosotros mismos delante de Él. And so we are to love one another and leave the responsibility for passing judgment with God. Entonces debemos amarnos unos a otros y dejar la responsabilidad de juzgar a Dios. At the same time, we must also determine not to put a stumbling block in the path of our brother. Al mismo tiempo, también debemos decidir no poner obstáculos en el camino de nuestros hermanos. What is a stumbling block? ¿Qué es un obstáculo? It is something which creates an occasion for a less mature brother to sin against God or to sin against his own Un conscience. obstáculo es algo que crea la ocasión para que un hermano menos maduro peque contra Dios o contra su propia conciencia. It is sinful to entice a weaker brother to commit something the Bible says is sin. Es pecaminoso incitar a un hermano más débil a cometer algo que la Biblia claramente dice que es pecado. And it is also sinful to use your Christian liberty to entice a weaker brother to violate his own conscience. Y también es pecaminoso usar tu libertad cristiana para incitar a un hermano más débil a violar su propia conciencia. And so we must be careful of this. Así que debemos tener cuidado de esto. Christians who flaunt their maturity or exercise their liberty Los cristianos que hacen alarde de su madurez o ejercen su libertad de una manera que crea un obstáculo para el otro, they are no longer walking according to love. ya no andan conforme al amor, como dice el versículo 15. Do not destroy with your food him for whom Christ died. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. I want to give another example of this, brothers, that this is even an area where we want to be careful even as we lead in our churches. Quiero dar otro ejemplo, y esto es un área en la que debemos tener cuidado, aún en el liderazgo en la iglesia. The example of pastors especially matters much. El tema de los pastores es de gran importancia. Sometimes as pastors, we need to be mindful of the fact that there may be something that in our own conscience is perfectly fine. Nosotros debemos entender que aún como pastores, en nuestras conciencias algunas cosas pueden estar perfectamente bien, But particularly because we're a pastor, pero particularmente porque somos pastores, our behavior could be a stumbling block to others in our congregation. nuestro comportamiento puede llegar a ser un obstáculo para nuestra congregación. Let me give you an example. Permítame darles un ejemplo. Very early in my pastoral ministry, Cuando recién empezaba en mi ministerio pastoral, I told a man that he should get a tattoo. yo le dije a un hombre que podía hacerse un tatuaje. And this became known in my congregation. Y esto se dio a conocer en mi congregación. And it really bothered a couple people in my congregation. Y algunas personas se preocuparon por esto. How could the pastor do this? Y se preguntaron, ¿cómo es que el pastor permitió esto? He told someone to get a tattoo. Le dijo a alguien que se haga un tatuaje. This was a rumor where they didn't know the whole story. Este fue un rumor en el cual estas personas no sabían toda la historia. I pastored in a very rough area in Louisville, Kentucky. Yo estaba pastoreando en un área bien dura en Louisville, Kentucky. I had a man who he had a background in drugs and alcohol, but he came to faith in Christ. Yo estaba tratando con un hombre que tenía un pasado de drogas y alcohol, pero que se había convertido a Cristo. There are no women in the room, right? No hay mujeres en el cuarto, ¿verdad? This man, Este hombre, on his forearm, en este brazo, en el brazo izquierdo, en su antebrazo, had a tattoo of a naked woman. tenía un tatuaje de una mujer desnuda. And now that he was a Christian, he was embarrassed of this. Y ahora que era cristiano, estaba avergonzado de tener tatuada una mujer desnuda en su brazo. He always wore long sleeves, Y siempre usaba mangas largas. even when it was hot. Aun cuando hacía calor, He was ashamed that he had this. estaba avergonzado de tener esto. To have the tattoo removed was very expensive. Ahora, remover ese tatuaje era bien caro. He had no money, No tenía or dinero. not much money. No tenía suficiente dinero para So sacar el tatuaje. so he asked me, Así que él me preguntó, Pastor, pastor, can I have clothes tattooed on the woman? ¿puedo tatuarle ropa a esta mujer?
I said yes. Yo le dije sí. Okay? But we have to be mindful of our example. Pero tenemos que estar conscientes de nuestro ejemplo. I had to explain that to the members of my Yo le congregation. tuve que explicar todo esto a los miembros de mi congregación So this was not a stumbling block to them. para que no sea esto un obstáculo para ellos. Be mindful of your example. Estén conscientes de su ejemplo. The sheep are looking to their shepherd for an example. Las ovejas están mirando a sus pastores buscando su ejemplo. And we are especially accountable Y nosotros tenemos que especialmente rendirle cuentas a Dios for not being stumbling blocks to our sheep. de no ser obstáculo o piedra de tropiezo para nuestras ovejas. Okay? From verses 16 through 21, En los versículos 16 al 21 we learn that our ultimate priority is not eating and drinking and observing days. nosotros aprendemos que nuestra prioridad fundamental no es comer, beber u observar días. Our ultimate priority is the kingdom of God and building one another up in righteousness, peace, and joy. Nuestra prioridad es edificarnos unos a otros en justicia, paz y alegría. As Paul said in 1 Corinthians 8:8, Como Pablo dijo en 1 Corintios 8:8, food and wine do not commend us to God. la comida y el vino no nos encomiendan ante Dios. So when we get judgmental and angry, Por lo tanto, cuando nosotros nos volvemos críticos de otros y nos enojamos and divided from one y another nos dividimos los unos de los otros over politics por cuestiones or políticas school choices o por elección escolar, or music por styles estilos musicales or clothing o por styles estilos de vestir or any other matters of personal preference and conviction, o cualquier otro asunto de preferencia personal o convicción, it only reveals how far our thinking has drifted from the interests of God. eso solo revela cuánto nos hemos alejado en nuestro pensamiento de los intereses de Dios And the kingdom that he is building for his glory. y que nos hemos alejado del reino que Él está construyendo para su gloria. This does not mean that matters of Christian liberty are not important. Esto no significa que los asuntos de la libertad cristiana no sean importantes. They are personally very important. Son muy importantes a nivel personal. We should strive to grow in maturity and to form biblical convictions about these matters. Y debemos esforzarnos por crecer en madurez y formar convicciones bíblicas adecuadas sobre estos asuntos. But such things are not the ultimate priorities of the Pero kingdom of esas God. cosas no son las prioridades fundamentales en el reino de Dios. And so as it says in verse 19, Así como dice en el versículo 19. so then we pursue the things which make for peace and the building up of one another. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. In summary, En resumen, live your convictions joyfully before God vive tus convicciones con alegría ante Dios and do all things from faith for his glory. y haz todo por fe para su gloria. For whatever does not proceed from faith is sin. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Let me explain that phrase. Permítame explicar esta frase. A person can be doing the right thing. Una persona puede estar haciendo lo que es correcto. For example, Por ejemplo, an unsaved person una persona que no es salva can be a faithful worker puede ser un trabajador fiel, who gives to charity, que da dinero a la caridad, who helps other people, que ayuda a otras personas, who faithfully pays their taxes. que fielmente paga sus impuestos. But these activities, though they are morally good, Pero estas actividades, aunque son moralmente buenas, are not done to the glory of God. no son hechas para la gloria de Dios. They're done to the glory of man. Están hechas para la gloria del hombre. Whatever does not proceed from faith is sin. Cualquier cosa entonces que no proviene de la fe es pecado. So we always want to be looking and asking, Así que siempre debemos estar mirando y preguntando, as believers, como creyente, Lord, how can I do this to your glory? Señor, ¿cómo puedo hacer esto para tu gloria? The last thing I want to give you is a very helpful list Y lo último que quiero hacer es darles una lista muy útil for you personally and for your congregation para ustedes personalmente, pero también para sus congregaciones, that helps to guide the Christian in whether or not we indulge in
activities that fall under this realm of Christian liberty. que ayuda al cristiano a plantearse si debe de participar o no en ciertas actividades. This is from an ethics book by John and Paul Feinberg. Esto es de un libro escrito por John y Paul Feinberg acerca de la ética cristiana. And it's 8 questions that each Christian must face when deciding whether or not to indulge in a given activity. Entonces son 8 preguntas que todo cristiano debe hacerse antes de participar en alguna actividad. So number 1, am I fully persuaded that it is right? Entonces, número 1, ¿estoy plenamente convencido de que esto es correcto? In other words, is it something in accordance with God's word? Is it to make sure it is not contrary to God's word? Es decir, lo que voy a hacer esta actividad no contradice o no se va en contra de la palabra de Dios. Secondly, can I do it as unto the Lord? Segundo, ¿puedo hacerlo como para el Señor? Thirdly, Tercer lugar, can I do it without being a stumbling block to my brother or sister in Christ? ¿puedo hacer esta actividad sin ser un obstáculo para mi hermano o una piedra de tropiezo para mi hermano o hermano en Cristo? Does it bring peace? Cuarto, ¿trae esto paz? Does it edify my brother? Quinto, ¿edifica esto a mi hermano? Is it profitable? Número 6, ¿es provechoso lo que voy a hacer? Does it enslave me or have the potential to enslave me? Número 7, ¿me esclaviza o tiene el potencial para esclavizarme? Does it bring glory to God? Número 8, ¿trae esto que voy a hacer gloria a Dios? Remember, brothers, Recuerden, hermanos, in our hearts, we can take something that is good, and even something good, we can make it into an idol. en nuestro corazón nosotros podemos tomar algo que es bueno, incluso algo que es bueno lo podemos convertir en un ídolo. Let me give you an example. Permítame darles un ejemplo. Many times, our families and our church, they get together to fellowship. Muchas veces en nuestra iglesia, nuestras familias se juntan para tener compañerismo. And many families like to play games together. Y a muchas familias les gusta jugar juntos. Just many different games. Diferentes juegos. Card games, Juegos de cartas, Monopoly, Monopoly, just many different types of those table games. diferentes tipos de juegos de mesa. Many years ago, Muchos años atrás, we had a brother in the church. teníamos un hermano en la iglesia He was very competitive. que era muy competitivo. And so he enjoyed playing games, Él disfrutaba jugar estos juegos de mesa, but he had a spirit of frustration and anger if he would ever lose a game. pero él tenía un espíritu de frustración y enojo cuando perdía. And there were several occurrences where he was fellowshipping with other people where he got really frustrated and angry at Y losing. hubieron ocasiones en las cuales él estaba compartiendo con otros hermanos, jugando, y se frustraba y se enojaba por perder. I had to go and talk with this brother Yo tuve que ir y hablar con este hermano and encourage him that his heart was not in a good place. y animarle y decirle que su corazón no estaba en el lugar adecuado. Something that was supposed to be an activity of fellowship between believers Algo que se supone que debía ser una actividad de comunión entre los creyentes became something that was tense and hurtful because of his responses. se convirtió en algo que era tenso y doloroso por las respuestas que él tenía cuando perdía. He had made winning games an idol in his life. Él había convertido el hecho de ganar juegos un ídolo en su vida. And so I encouraged him to keep fellowshipping, Y yo le animé a que siga teniendo compañerismo, but to stay away from playing games for a while pero que se abstenga de jugar estos juegos de mesa por un tiempo, until he could really study and pray to get this area under control in his own hasta heart. que él pueda orar y estudiar esta área de su vida y tenerla bajo control. Playing games is not sin, Jugar juegos de mesa o otro tipo de juegos no es pecado. but in playing games, it became an occasion for the sin of his heart to come out. Pero jugar estos juegos se convirtió en una ocasión para que su pecado salga a flote. Okay? So we can take anything and turn it into an idol if we are not careful. Nosotros podemos tomar cualquier cosa y convertirlo en un ídolo si no somos cuidadosos.
And that is where these questions are helpful to discern our own Y por heart. eso estas preguntas son útiles para discernir las actividades que hacemos. Let's go to, I think it's 1 Corinthians 6:12. Vamos a buscar en 1 Corintios 6, 12. I think that's the right verse. Yes. 1 Corinthians 6:12. Read that for me. 1 Corintios 6, 12 dice: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Those are wise words from the Apostle Paul. Estas son palabras muy sabias del apóstol Pablo. That is the end of the session. Este es el fin de esta sesión. Any questions? ¿Alguna pregunta?